Frecuencia subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Durante esta hora, yo o cualquier mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas solo por ser mujeres. Vivas nos queremos. ¡Vivas nos queremos! Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Hola, ¿qué tal con todos y todas? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy, martes 2 de febrero del 2021, estamos iniciando el segundo mes de este año, tras un enero que pasó realmente muy rápido. Gracias a todos y todas por su sintonía. Nos está transmitiendo los 9:40 AM de Radio Casa de la Cultura y estaremos sonando en diferido por medio de la plataforma Radio La Conquista del Pan, esto a las 17 horas de Argentina y 19 horas de aquí de Ecuador. Saludamos a los compañeros de La Conquista del Pan, quienes cumplen un año de transmisión. Felicidades por seguir en pie con este proyecto y que vengan muchos más, así que también les mandamos un saludo para ellos, para nuestros amigos, nuestros compañeros de Argentina, la Radio La Conquista del Pan, con quienes justamente desde hace un año también hemos establecido nexos y conexiones para que nuestra señal también sea amplificada por ese medio. Hoy para este programa, vamos a abordar muchos temas que se han suscitado en la última semana. Tener en cuenta que estamos a 5 días de que se realicen las elecciones presidenciales. Vamos a comentar un poco de esto, las ofertas entre comillas de los diferentes candidatos, las campañas, las ofertas que se vienen diciendo, especialmente desde el debate, lo cual trajo muchos comentarios y reacciones desde las redes sociales especialmente, así como también la otra noticia que realmente escandalizó a todo el escenario social, político, incluso del país, como fue la muerte del presentador de televisión Efraín Ruales, lo cual desató realmente mucho de qué hablar. Y vamos a estar hablando también sobre esta cuestión de hacer prensa, de hacer periodismo aquí en este país. Hemos como que preparado algo dedicado o más bien dicho, hemos preparado como que un segmento especial acerca de los periodistas que han fallecido, o más bien dicho que han sido asesinados en este país, especialmente en los últimos años. Entonces, eso básicamente los dos temas que hemos preparado para esta tarde. Esperamos que se queden con nosotros en lo que resta de esta hora de programación. Así que le doy el paso ahora a Mateo para que nos cuente qué nos tiene que decir. Así que, ¿qué más, Mateo? ¿Cómo vas? Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Hola David, ¿qué más ahí? Gracias por hacer la presentación el día de hoy, martes 2 de febrero de 2021. Ya estamos en este primer programa y segundo día del segundo mes del año 2021 y parece que se nos escapa el tiempo volando. Será por ese frenetismo de las elecciones, será por toda la agitación que ha conllevado la pandemia, el primer fin de año después de haber experimentado lo que se denominó globalmente como la pandemia del COVID-19. Será también lo de las vacunas, será la cuestión del asesinato del periodista Efraín Ruales, que ha desnudado a ojos comunes esta problemática del sicariato y de este tipo de violencias que se dan en el medio de ilegalidades y actividades reprochables. Puede ser mucho de eso. Hoy estaremos conversando, reflexionando sobre estas cosas, estas problemáticas que atraviesan
la situación, el ámbito social, político, económico, psicológico de nuestro país, de nuestro territorio arbitrariamente denominado Ecuador. Y bueno, mencionar que las problemáticas que se viven aquí se han vivido y se experimentan también en hermanas territorialidades, ¿no? Entonces ahí debemos tratar de aprender de esas experiencias para poder actuar de mejor manera, en mejor perspectiva y en mejor circunstancia que muchas veces los roles que podemos desempeñar. Y bueno, feliz aquí de estar este martes, después de lo que fue el pasado sábado 30 de enero, que estuvo vacancísimo la participación de Frecuencia Subversa en el cadenazo radial en defensa de la infancia mapuche, coordinado por las compañeras del equipo radial y comunicativo de la Zarzamora, ya directamente desde Chile. Un espacio de transmisión colaborativa que duró más de 10 horas. Bueno, nosotros de ahí en nuestro Facebook pudimos hacer 2 transmisiones como de 4 horas y media cada una, ahí tratando de sortear un poco la censura y también tratando de mantener estable la réplica de la señal de las compañeras de la Zarzamora, a quienes les enviamos un gran saludo y agradecemos eternamente por la gestión y la coordinación. También a las demás compañeras que forman parte de los cadenazos de radios libres de Avia Yala, a las compas de Radio Caracol, allá en México, si nos escuchan, estuvieron a cargo del último cadenazo. Entonces, chévere que se puedan hacer esas conexiones, esos vínculos que trascienden las fronteras y que tanto nos sirven y que tan necesarios se vuelven en este tipo de circunstancias y momentos. Bueno, por ahí me parece que Perú también se acerca a un comicio electoral, por ahí estamos hermanados y hermanadas en ciertas problemáticas como lo es el atacante, el depredador circo electoral, tanto visual, simbólico y políticamente, ideológicamente, ¿no? Porque es una aberración total. Entonces ahí tratar de entender, comprender las problemáticas en un índice regional para actuar entre todos y todos. El internacionalismo para combatir al nacionalismo, ahí no nos cansaremos de decirlo. Y nada, con eso iniciar el programa el día de hoy. Me parece que en el primer bloque vamos a conversar un poco sobre lo que se viene, como tú mismo decías, David. Para el próximo programa de Frecuencia Subversa ya habremos ejercido el sufragio electoral, la votación, y ahí estaremos conversando, dándoles nuestras perspectivas y nuestras visiones sobre lo que fue esta jornada de votaciones. Bueno, recordar a toda la gente que acá todavía se mantienen, bueno, al menos aquí en la capital ecuatoriana, Quito, se mantienen todavía medidas restrictivas de circulación en las noches, también medidas en ese sentido en contra de la aglomeración. No sé realmente cómo se desarrollará esta jornada. Bueno, lo que sí sabemos es que están destinados por generación, está dividido a las edades jóvenes, se podría decir. Me parece que está destinada a la mañana de la jornada de votaciones, mientras que a los adultos mayores se les ha asignado la tarde de la jornada. Entonces no sabemos cómo se desarrollará. Han anunciado que va a haber pruebas para las personas que estén en mesa electoral a partir del día de hoy, y en eso estamos al pendiente. David, estás escuchando Frecuencia Subversa. Así es, Mateo. Entonces vamos a arrancar con lo que sería el primer bloque del programa, acerca de las elecciones, de las jornadas electorales que se llevarán a cabo el día domingo 7 de febrero. Unas elecciones algo particulares y medias extrañas debido a que se llevarán a cabo en medio de una pandemia que todavía sigue dando duro, que todavía sigue golpeando muy fuerte a la gente de esta parte en el sentido de la salud.
y también en el sentido económico, especialmente, bueno, creo que en la salud, ¿no? Están los hospitales casi llenos totalmente, están colapsados. De nuevo se tiene un nuevo rebrote, muchos dicen que es la tercera ola. Bueno, vaya uno a saber cómo se propaga, cómo funciona, cómo vive el virus, pero bueno, la verdad es que todavía no parece que es un cuento o más bien dicho, parece una historia de no terminar, a pesar de que ya hay la vacuna. Pero bueno, ¿qué se puede esperar en un país donde incluso, como ya lo decías Mateo, ahí está, parece que hay un peculado, tráfico de influencias por las vacunas, donde creo que se demuestra y se expone todo ese clasismo que hay alrededor de la lógica de quienes manejan y están a las riendas del Estado. Esto por lo que pasó pues con el célebre ministro de salud, Ceballos, que al día siguiente de estar las vacunas listas, de haber arribado las vacunas, fue con todo un equipo del Ministerio de Salud a un geriátrico privado a dotar de insumos, o más bien dicho de vacunas, a su familia. Bueno, entonces son cosas que realmente parecería que no se entienden, pero bueno, son clásicas y totalmente normalizadas de aquí en esta sociedad, o más, no que sociedad, sino más bien por la gente que está ahí a cargo de las instituciones estatales. Eso, bueno, como un preámbulo, ¿no? En el contexto en el cual se van a desarrollar estas elecciones. Decir que son 16 candidatos, ya lo hemos hablado hace unas semanas. Son 16 candidatos, dos de ellos nomás. He sabido que, más bien dicho, es más que probable que dos de estos candidatos sean quienes estén en una posible segunda vuelta que se llevaría a cabo en el mes de abril. Y bueno, decir que bueno, son candidatos que realmente no ofrecen nada nuevo, que más bien se han dejado llevar por las mecánicas o las dinámicas de las redes sociales, debatiendo por ahí. En el debate que hubo, en los debates que hubieron, realmente no se dijo nada, solamente eran propuestas retóricas. Solamente se destacaría que todos apuestan por la minería y el extractivismo, algo que bueno, vemos que no llegue quien llegue a esta posición estelar de la gobernabilidad, es algo que no cambiará, incluso y a pesar de que hay un candidato que dice ser ambientalista y defensor del agua. A propósito, señalar que el pasado jueves hubo una invasión de la Policía Nacional en la comunidad de Tocha. Esto fue un hecho denunciado por la CONAIE en tierras ancestrales, aquí ubicadas en los alrededores de la ciudad de Quito. Así que bueno, vemos que estas prácticas y estas prácticas de violencia sistemáticas, vemos que se las siguen llevando a cabo. Como lo decimos, no importa quién esté a cargo del gobierno, son cuestiones que realmente responden no a un proyecto político, sino más bien a los intereses de unas agendas empresariales de las multinacionales. Creo que estos problemas de la minería, de las invasiones a tierras, especialmente en la Amazonía, por ejemplo, son cosas que no están, por ejemplo, en las propuestas de los candidatos, y yo no veo razón para que esto cambie, la verdad. Más bien veo que se seguirá manteniendo, y como lo dije, incluso hay muchos candidatos que apuestan por seguir recurriendo a esta cuestión. Cosas como la educación, poco se ha dicho, más bien se cae en propuestas demagógicas como eliminar la prueba de ingreso, como que con eso se arreglara en algo. Es verdad que sí, que la prueba te pone muchos límites, pero no se saca nada tampoco eliminándola. Esto es más que demagogia simple y pura. Entonces, eso. Y bueno,
Y de ahí tenemos más propuestas, ¿no? Como regalar $1,000, como subir el sueldo a $500, y bueno, y con el siempre recurrente discurso, ¿no? Del emprendimiento. Son cosas que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Como dijo Mateo, y para el siguiente programa ya habremos votado, y sabremos quiénes estarán en la segunda vuelta, o si habrá una, o si habrá un ganador en primera vuelta. Bueno, que no creo que sea posible. Sea lo que sea, creo que se va a armar un gran conflicto después de que se publiquen los resultados. Eso, y bueno, no sé, Mateo, tú que puedas complementar a esta discusión de las elecciones. Sí, David, es una situación que tú lo has descrito bastante bien. En ese sentido, las propuestas absurdas, sin fundamentos que se presentan y que después fácilmente las abandonan por ahí un medio local y hace una investigación de ver, de determinar si es que desde alguno de los organismos electorales hay algún tipo de penalización, seguimiento o cualquier expresión, así sea de hacerse cargo, de acompañar a quienes están nombrando cada 4 años, en el caso de ver si es que cumplen las propuestas, si es que están haciendo un trabajo íntegro. Y al parecer no hay una regulación que plantee eso. Más bien el Consejo Nacional, el Tribunal Electoral, hace lo suyo, se encarga de hacer estas, eh, estas artificias de premiación, de poner la banda, y parece que a partir de ese momento poco o nada debe ser el trabajo de acompañamiento que hace. Bueno, ahí vemos esa inoperancia de las estructuras burocráticas que está presente, que ha estado presente desde que se concibió este aparato represivo estatal que se denomina el Ecuador. Ha estado ahí presente desde el inicio, aniquilando, subvirtiendo los derechos, y más bien en pos de eso los movimientos, las luchas sociales siempre estarán buscando ampliar los derechos, ampliar las libertades, y no como en este contexto se ve comúnmente, que están queriendo limitar. Bueno, ahí, como tú decías, de candidatos que abiertamente dicen que van a explotar y van a duplicar la explotación minera, petrolera en el país. No sé dónde más se podría contemplar eso, si casi todo el país está ya concesionado a mineras, a actividades extractivas. Es una realidad triste pero cierta. Sin embargo, no se puede pensar ampliar más aún esa devastación a la tierra que ya está sentenciada aquí en nuestro país. Es impensable que hayan candidatos que estén como en los años 60, como en los años 70, repitiendo y replicando el mismo discurso. Y sin embargo, nosotros, por esa relación tóxica que tenemos con el populismo, con los presidenciables, seguimos y seguimos repitiendo y replicando los mismos errores, se podría decir. Y bueno, mucha gente tiene todo el derecho de tener esperanza, de confiar en alguno u otro proyecto político. Sin embargo, nuestros espacios como este, como Frecuencia Subversa Radio, no están para eso, para ser sugerentes, para emocionalmente volcarse hacia una u otra postura por el simple hecho de una coyuntura política. Realmente, más bien, los medios libres tienen la característica de ser permanentemente críticos, no por tener que enfrentarse a una circunstancia o una encrucijada política, se deben abandonar esos principios, ¿no? Nosotros nos hemos planteado como tal a favor de las luchas, de las reivindicaciones de los pueblos, de las nacionalidades, de las comunidades vulnerables, vulneradas, de los movimientos urbanos,
culturales y contraculturales, y ninguno de esos espacios son respetados ni siquiera tomados en cuenta por estas propuestas políticas. No hemos llegado a esta elección del febrero de 2021 con un panorama, una propuesta política de todos los candidatos que es así reprochable. Bueno, ahí para quienes estudian en la universidad se sabe de sobremanera que no es permitido el plagio, la copiar del internet es algo que no es contemplado dentro de ni siquiera de un deber de fin de semana, de un trabajo final, no es permitido, y sin embargo vemos que ahí en la asamblea se ha aceptado proyectos políticos, propuestas de gobierno que después han develado que son copiados de Wikipedia, ni siquiera de un portal web especializado, una página que ofrezca una información que no sea editable, porque bueno, en Wikipedia se las puede editar, ¿no? Cualquiera de nosotros puede entrar y editar, y bueno, bien por esas páginas colaborativas, por la difusión del conocimiento, pero no se puede admitir que desde esos espacios salgan las propuestas que estas personas, estos partidos políticos plantean presentarnos a nosotros, a la gente, a las personas pobres, vulneradas, despojadas de sus viviendas en muchos casos por el extractivismo mismo que estamos ahí conversando. Entonces, en ese sentido, muy difícil lo que va a suceder, y bueno, no dejar de mencionar que en cualquiera de los casos, por 4 años más, muy probablemente estará penalizado, criminalizado y perseguido el aborto en el Ecuador, una cuestión que en otros países ya se ha estado avanzando. Sin embargo, vemos también el carácter retrógrado de nuestros representantes políticos y jurídicos, los jueces, que a la final son quienes toman decisiones en última instancia. Tenemos estos personajes visibles, asambleístas, concejales, un aparato gigante de parásitos burocráticos que sin embargo no representan nada, porque todas las decisiones que se toman llegan a las cortes, a la Corte Constitucional, a la Corte Provincial, a diferentes estamentos de cortes, en donde no sabemos quiénes son los jueces, quiénes los eligieron, quiénes están ahí. No hay una visibilidad de esas personas que realmente tienen el poder de decisión, ¿no? Entonces, en ese sentido, que estas épocas electorales nos sirvan para reflexionar realmente sobre qué personas recae las decisiones políticas. Y bueno, como mencionaba David, si es que a veces nos presentan estas propuestas, realmente el destino, el trazado progresista del desarrollo industrial ya está sentenciado para nuestro país, para nuestros campos, para nuestra agua. Así que esa es la lucha en la que debemos orientarnos, para que cesen esas concesiones mineras, para que reviertan esos daños que ya se están desarrollando en el norte, en el sur del país, en toda la cordillera del Cóndor, a decirle no al extractivismo, no a la minería y no a estos políticos que nada o muy poco hablan del tema. Incluso el candidato que tiene su nombre como la lucha por el agua, ha sido bastante tibio en el tema de la minería, ¿no? Mucha decepción, mucho resquebrajamiento de los sectores políticos, y eso, bueno, no sabemos qué resultado podrá tener. Nada, David, te paso la palabra, y ahí después de tu intervención no sé si ya nos vamos con una canción ahí que la puedas programar. Ya te toca, David. Esa es Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma.
Así es, Mateo, y bueno, también contar que además de los presidenciables, de otras dignidades que están presentes son los asambleístas, que realmente no sé quiénes se están postulando, la verdad. He escuchado ahí algunos nombres, pero igual, propuestas igual de demagógicas acerca de la educación, de eliminar el examen, pero sin ofrecer una respuesta, por ejemplo, clara acerca de cómo se va a, a ejercer el ingreso, así como, así como también ofreciendo trabajo, leyes y bueno, todo ese conglomerado de propuestas que realmente más hacen confundir a la gente y a la población. Y bueno, más que nunca ahora la elección se centrará en los presidenciables, más que nunca, ¿no? Estamos ante un escenario donde se dice que vamos a irnos hacia Venezuela o que no le des el voto al banquero, y bueno, todo un discurso un poco reformista, como dirían algunos, en su afán de solamente rediseñar el Estado a, a partir o en función de intereses de ciertos grupos y élites económicas, como ha ocurrido históricamente. Veamos qué es lo que acontece. Parece que la balanza está inclinada para los dos candidatos, Guillermo Lasso, que ya va por su tercera postulación, además y por otro lado, Andrés Arauz, que representa a la facción correísta. Bueno, entonces, veamos qué es lo que pasa desde nuestro posicionamiento. Siempre, como ha sido siempre, no apoyamos a ningún candidato, perdón. Nos inclinamos por una política más de base, por una política que tome en cuenta más el trabajo comunitario, la verdadera formación política que toman varias organizaciones y movimientos en contra de la violencia del Estado mismo, organizaciones, movimientos de mujeres, de estudiantes, de trabajadores, que siempre luchan que siempre están proyectando sus luchas por alcanzar una vida un poco mejor. Así que bueno, ese es nuestro posicionamiento, como siempre lo ha sido. Rechazamos estos procesos que solamente legitiman esta lógica de democracia representativa para los grandes grupos y las grandes oligarquías económicas que han gobernado este país por casi por su historia. Entonces, eso para cerrar este bloque. Entonces, veamos qué es lo que pasa este domingo 7 de febrero y lo estaremos comentando en el próximo martes. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. El 2020 terminó, pero la pandemia continúa. Iniciemos este 2021 con el pie derecho y aportemos con nuestro granito de arena para hacer de este un año mejor. No olvide usar su mascarilla, lavarse frecuentemente las manos y mantener la distancia social, porque juntos nos cuidamos del coronavirus. Cultura FM en tu casa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Frecuencia Subversa. Noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa.
Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Y regresamos de los publicitarios de Radio Casa de la Cultura aquí a Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Escuchábamos algo de la banda colombiana Typhon, banda de black metal colombiana. Escuchábamos del tema Live Eternal. Así que bueno, un saludo también para toda esa escena underground de el hermano país de Colombia. Ojalá nos esté escuchando alguien y nos pueda mandar también, ¿por qué no?, un saludo ahí a la bandeja de comentarios. Y bueno, retornando aquí a la programación, hablar ahora sobre este acontecimiento que dio lamentablemente mucho de qué hablar, que dejó impactada toda la opinión pública, debido a que el pasado 27 de enero, jueves, si mal me equivoco, fue asesinado a sangre fría el presentador de televisión Efraín Ruales, de 36 años de edad, por el móvil de sicariato. Y son muchas las dudas que abre esto a saber de qué mismo pasó, o más bien dicho, de cuál fue la razón que llevó a que se termine con su vida de esa manera. Mucho se ha confabulado de que tiene que ver las denuncias que él le había expresado hace un año por sus redes sociales acerca del mal reparto de los insumos médicos, acerca del reparto de hospitales por parte de algunas autoridades del IES, y sobre todo por el involucramiento de la familia Bucaram y del famoso y reconocido Daniel Salcedo. Entonces, son muchas las teorías que se comenzaron a decir, a esbozar a partir de la muerte de Ruales, pero sobre todo lo que deja impactado es cómo se retomó y se trajo a la memoria otros casos de igual periodistas que fueron asesinados casi de la misma manera. Recordar lo que pasó con Fausto Valdivieso de TC Televisión, un presentador, o más bien dicho, un reportero de la comunidad, o lo que pasó con el caso de los 3 periodistas de diario El Comercio, que también fueron asesinados por un grupo guerrillero, según rezaban en los informes de ese entonces. Sin duda es algo que también dejó perplejo al sector del periodismo, quienes han reclamado porque se haga justicia. Incluso la Asociación de Periodistas de Sudamérica, perdón, no recuerdo muy bien ahora el nombre, pero entidades internacionales de periodismo también se pronunciaron y solicitaron al gobierno que se investigue a fondo el caso. Son muchas las interrogantes que se marcan a partir del asesinato de Ruales. La verdad, uno no sabe qué es lo que pensar, pero bueno, a veces como que las piezas van armándose, y uno diría que puede ser por los casos de corrupción. ¿Será que algo tienen que ver los Bucaram? ¿Será que tanto poder tienen? ¿A quién responden todas estas declaraciones? ¿Qué es lo que sabía Efraín Ruales? No se sabe.
realmente en un país donde está atestado de corrupción desde las más grandes instituciones hasta las pequeñas localidades, hasta las pequeñas gobernaciones, realmente no vemos que este tipo de acciones son producto de esta lógica. Bueno, nada, igual perplejo por lo que ha pasado, por las imágenes que rodaron por redes sociales, por todo lo que se ha dicho. Y sin embargo, llama mucho la atención cómo no, cómo algunos, cómo Ruales no fue el único que ha sido amenazado por este tipo de cosas. Se mencionaba el caso de otra reportera cuencana, también contra una reportera de Teleamazonas, me parece. Bueno, veamos qué es lo que pasa, ¿no? Vemos que cuando se dan estos tipos de casos, es cuando realmente llegan a funcionar y operar este sistema de mafias dentro de la lógica política de un Estado. Así que bueno, eso en comentar desde mi parte por lo que pasó con Efraín Ruales, una duda total, una serie de interrogantes que veamos si es que quedan en la impunidad o qué es lo que hacen las autoridades al respecto. Así es, David. Bueno, ahí el país entero ha entrado en una suerte de consternación por el caso del asesinato de Efraín Ruales y como tú lo has dicho, no es raro que cuando se dan estos casos, gente conocida, ahí sí la policía, el aparato de justicia se mueve y trata de desarrollar y desenvolver de la mejor manera, de lo mejor posible su actividad, su deber, su responsabilidad, que sería encontrar justicia y reparación. Sin embargo, viéndolo desde otro lado, el sicariato también es una problemática que es el resultante de una serie de violencias sistemáticas que el mismo Estado ha impulsado y que, bueno, este tipo de periodistas también han hecho muy de la vista gorda, se podría decir, muy la vista hacia el otro lado, ya que por mucho tiempo se han callado, se han silenciado ante situaciones de violencia. Bueno, en el anterior gobierno, en el régimen de Rafael Correa, el asesinato de líderes sociales como Bosco Huizum o Freddy Taish, también el asesinato de algunas personas involucradas ya en estos otros tipos de circunstancias y contextos más complejos en donde están involucrados contratos, mucha plata del Estado. Ahí podemos recordar algunos nombres que también fueron personas que fueron asesinadas, ¿no? Un general que denunció unas irregularidades dentro de la contratación y la compra de unos helicópteros, así como una persona que denunció algunas corruptelas dentro de los aparatos estatales en Esmeraldas, también fueron acribillados a tiros y lastimosamente, como trataba de mencionar, así la policía, así se muevan, hagan todo lo posible para encontrar a los responsables, lo máximo que harán es encontrar a quienes ejecutaron el disparo, a quienes hicieron el tiro, quienes fueron herramienta para los fines y las finalidades políticas, económicas, sea cual fuese esa finalidad. Realmente quien dispara el arma es una persona que en la realidad probablemente viene de una circunstancia difícil, viene de violencia que ha sido heredada desde su familia, violencias en ese mismo círculo familiar, el abandono, la falta de cariño también muchas veces, y también la cercanía a este tipo de círculos un poco ya corrompidos en la sociedad, que se dedican a hacer diferentes actividades ilícitas. Ahí es donde se junta como esta parte de la población que por necesidad y que por falta de oportunidades se dedica a este tipo de ilícitos, y también estas otras personas que han tenido todo, que lo han vivido la vida así de chévere todo el tiempo, como los políticos, como aquellas
personas que están detrás de las argollas de poder, de económicas, atrás de los contratos, atrás de las empresas, atrás de las financieras que estafan y que embaucan. Esas personas también se dedican al ilícito, entonces es difícil poder enunciar una posición, una postura que condene completamente a esta actividad delictiva, porque de una u otra manera los únicos que pagan la prisión son los pobres, sí, los que están envueltos en actividades delictivas, pero los que no tuvieron esa posibilidad de zafar, de pagar un abogado, de pagar un fiscal, de pagar un juez, que hoy se ve tan fácilmente y visible cuando llegan este tipo de casos, ¿no? Cuando vemos que si es que el delincuente es pobre, muchas veces corre una suerte tenaz, ¿no? La peor condena, si es que hablamos de otros contextos, hasta linchamientos por celulares, cosas así, pero personas que se roban, delincuentes de corbata, como se les dice, se roban cientos de miles de millones de dólares, roban por años, por décadas, y sin embargo está bien visto, y detrás de eso está todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, posicionar que sin embargo de afirmar lo que sea el motivo del cual ha sido el homicidio, el asesinato de Efraín Ruales, mencionar que se debe rechazar en toda categoría totalmente el asesinato, la represión, el acoso y el silenciamiento de los comunicadores sociales, sean del lado tradicional como lo fue Efraín, o también del lado de los medios libres, que es algo que hemos visto durante mucho tiempo. Si no, regresemos a ver casos como en Oaxaca, México, en Chiapas, en todo el sur de México, que hay mucha actividad radial, mucha actividad comunicativa, comunitaria. Ahí están también constantemente silenciando cuando estas personas se vuelven una piedra en el camino. Y bueno, es mejor tener voces, tener una amplitud de voces, así no estemos de acuerdo, así no veamos el mundo de la misma manera. Por ahí había el comentario de algunos compañeros del programa de Fútbol Rebelde Ecuador, en el que decían que sí, o sea, el fallecido Efraín Ruales no era, más bien recientemente presenta esta faceta como crítica ante el sistema, y más bien durante su trayectoria no ha sido reconocido por ser muy empático, y más bien tenía chistes muy de carácter homofóbico, machista, sexista. Y sin embargo, bueno, es parte del entorno en el que él está. Es injustificable en todo sentido que no se abra los ojos ante las exigencias y las necesidades de los derechos humanos aquí en el 2021. Sin embargo, esa misma prensa, esa misma televisión basura es lo que obliga a que esos comunicadores tengan ese vaciamiento, ¿no? Entiendo que Efraín Ruales estudió su carrera de comunicación de pregrado en la Universidad Católica. Por ahí publicaron las condolencias, y que eso sea también un llamado de atención para todos los que ejercemos y ejercen la comunicación en distintos ámbitos, tanto activamente desde las radios, desde las televisoras, desde los streams, desde los medios digitales, o también desde las aulas educativas, ¿no? Para valorar y apreciar el papel que tienen los y las comunicadoras, no como una cuestión de simplemente para posar en el anuncio de un producto, o para saber vender algo, sino para esto, para comunicar, y de esa manera saber que debemos cuidarnos entre todos y todas, porque muchas veces esperar el cuidado de parte de otras entidades, o simplemente que por poco algún ente religioso es el que nos acompaña. Es necesario saber que estamos en un mundo lleno de violencias, lleno de represiones, y a todo eso es a donde nosotros criticamos y a donde apuntamos
revertir por una sociedad libre de violencias, no solo con la gente que es visible, con la gente que sale en televisión, sino con aquellas personas que están ahí olvidadas, ¿no? Y no solo dentro de la ciudad, sino por fuera de la ciudad, en las periferias de las ciudades y en los campos, allá lejos. Entonces, así sea un asesinato tan visible como el de Efraín Ruales, o sea, el asesinato de un líder social allá en la hermana territorialidad de Colombia, debemos indignarnos de la misma manera. Y bueno, con eso pasarle un poco la palabra de nuevo a David, si quiere seguir comentando al respecto. Y bueno, sí, Mateo, creo que tú lo has dicho prácticamente todo, ¿no? Creo que el caso toma como relevancia por el hecho de que el obsiso en cuestión fue una figura pública muy reconocida en los medios tradicionales, como tú le indicas, por el Ecuavisa, uno de los canales más, con más años de trayectoria en este país. Y bueno, entonces eso también tiene su peso, ¿no? Cuando ocurren este tipo de asesinatos. En Guayaquil, donde hay que decir que esto también, que hechos como estos, hechos de sicariato, ocurren día tras día, ¿no? Incluso se dice que este último mes de enero del 2021 ha sido uno de los más violentos según cifras de la propia Policía Nacional. Entonces, bueno, como lo decías, el hecho más allá de que en este caso haya sido alguien muy reconocido, alguien que, bueno, sí, por un par de videos que sacó al aire por sus redes sociales, el punto es el condenar estos hechos de violencia, hechos en un país donde la desigualdad impera, donde como muy bien vemos, hay gente hay gente que se la tiene que luchar día tras día, tiene que ganarse con sudor y a veces hasta con sangre, literalmente, unas monedas para ver si se compra un pan y un café, y mientras del otro lado tenemos gente que en cambio vive de los fondos públicos y fondos privados, fondos malversados, y vive prácticamente de eso, ¿no? De la corrupción, ¿no? Como algunos de los personajes que también han sido envueltos en esta polémica. Y nada, condenar totalmente estos hechos que son realmente repudiables a quienes hacen su trabajo de comunicar. Como lo decía, en el anterior gobierno de Rafael Correa se vio mucho esto, la persecución a periodistas, a colectivos sociales también. En este año, en este gobierno también, de igual manera, recordar también se me fue el nombre, mil disculpas, a quien hacía las caricaturas y las exponía por Facebook, del medio colega ABN Periodismo también, tras caricaturizar al ex ministro de Finanzas. Y bueno, son cosas con las que a veces hay que vivir también, ¿no? A veces de alguna manera te quieren callar, y más aún en estas épocas donde a veces ya no tienes límites, ya tienes la puerta abierta para publicar, para hacerte escuchar, pero también están del otro lado la gente del poder que te quiere callar a como dé lugar. Entonces, eso, Mateo, creo que tú lo has dejado muy, 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 muy en claro. El tema toma mucha relevancia al ser alguien que es público, ¿no? Y siempre cuando alguien logra tener una imagen pública, ha logrado conseguir un capital social muy importante por su trabajo en televisión. Cuando ocurren estos hechos, de alguna manera tiene este tipo de amplificación. Sin embargo, y resaltar, condenamos este tipo de acciones. Como lo dije hace pocos minutos, ojalá y se esclarezca, ¿no? Se me abrió el interrogante, ¿será que el hombre sabía algo? ¿O porque será para distraer? No lo sabremos. Veamos qué es lo que pasa, si esto se logra esclarecer o hay algún indicio, o simplemente queda en la mera impunidad, como no ha sido solamente con Efraín Ruales, ¿no? Ha sido con otros casos también, como por ejemplo lo que pasó con los 3 periodistas del diario El Comercio, con Fausto Valdivieso y algunos otros periodistas que también han perdido su vida. Entonces, eso para finalizar el tema de Efraín Ruales. Sí, David, es un tema que va a estar ahí presente, constante y latente las semanas, todos los días. Como decíamos, más bien ahí tejer lazos de cuidados entre comunicadores y comunicadoras, entre gente que está ahí al pie del cañón, en primera línea de la comunicación, y que es un riesgo realmente, ¿no? Tú mencionabas igual, David, hace
Hace ya, justo en marzo del año 2018, surgió esta problemática del secuestro de los 3 periodistas de Diario El Comercio, una situación que también fue bastante visible porque el Diario El Comercio es uno de los espacios que han estado activamente en el escenario político, en el escenario de la opinión pública. Recordemos que es un periódico que nació en 1906, ya tiene más de 100 años. También ha sido representante del sector conservador desde sus inicios, entonces por ahí un poco señalar. Sin embargo, la desaparición de los 3 periodistas responde también a una situación de violencia que se ha vivido durante mucho tiempo en la zona fronteriza y es algo que no ha sido visibilizado. A través de eso se pudo visibilizar un poco, aunque siempre hay estos distractores o estos elementos que nos hacen ver a donde no debemos ver y cuestionar lo que se debe cuestionar. Entonces se dijo que fueron disidencias de las FARC en un espectacularismo en el que semana a semana nos mantenían informados de la situación de los periodistas. Bueno, igual señalar que no eran periodistas visibles, protagónicos como lo era Efraín Ruales. Sin embargo, estaban siempre detrás de la producción, fotógrafos, personas que están detrás de las cámaras, también ejercen estos peligros, también corren estos peligros al ejercer este tipo de actividades. Entonces ya se va a cumplir 3 años del fallecimiento, el secuestro de los 3 periodistas de Diario El Comercio. Sin embargo, más allá con el sensacionalismo que dijeron que ya habían capturado, que habían asesinado a la persona que era responsable de esto, no se ha tenido resultados claros, ¿no? Entonces, esperemos que esto no suceda detrás de los siguientes casos que Fiscalía se pone a cargo, se pone detrás para llegar a esa tan nombrada y desgastada justicia y reparación que realmente no se ha visto mucho en nuestro país y en otros países la situación es similar. Bueno, cerrar el tema de topar el tema de los periodistas del Diario El Comercio. Los nombres de las personas que fueron secuestradas y asesinadas fueron Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra. Bueno, ahí también se movió una activación de los medios tradicionales y alternativos para visibilizar esta propuesta, pero como hemos visto, pasa el tiempo, a veces surgen otras cuestiones que ocupan nuestra cabeza, nuestra mente, y poco a poco se va relegando estos temas tan importantes, ¿no? Como la memoria de los y las comunicadoras asesinadas. Y en el Ecuador hay un montón de otros casos que creo que son dignos de hablar en otro programa, siempre recordando, siempre ejerciendo y ejercitando la memoria digna por las personas que tratan de cambiar esta sociedad y son silenciadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, poder hacerles una ofrenda desde nuestra parte, con nuestra energía, con nuestro trabajo, con nuestra entrega y nuestro compromiso acá desde Frecuencia Subversa Radio, también haciendo nuestra parte, aportando con el granito de arena a todo este mundo grande, gigante de medios libres, autogestionados y autónomos. Ahorita ya estamos finalizando el programa, vamos a hacer un pequeño corte musical, vamos a escuchar una banda serbia que se llama Terror Hammer, vamos a escuchar la canción Hammer of the Terror Cult y regresamos con unos pequeñas y brevísimas despedidas. Gracias a todos y todas quienes nos sintonizan. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa.
Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Y bien, nos estamos despidiendo. Estábamos escuchando algo de Terror Hammer, el tema Hammer of the Terror Cult. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy aquí en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Este programa del 2 de febrero del 2021. Esperamos que les haya sido de su agrado. Nos estaremos viendo hasta el próximo martes con mucho más de qué hablar. Así que bueno, saludos para todos y todas. Arriba los y las que luchan. Nos estamos viendo hasta el próximo martes. Chao, chao. Así es, David, se nos ha acabado el tiempo de hoy, martes 2 de febrero. Feliz cumpleaños, feliz primer aniversario a los panas de la conquista del pan. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora, dial 940 AM, también a través de www.radiocce.com, a través de la página web de Frecuencia Subversa, en Facebook y en YouTube. Hablamos, gente, bacán, chao. Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. 6º año de transmisión. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma.